Profesora Claudia, cordial saludo. Mi nombre es Gladys Yolanda Sánchez Africano, código 630-3753. Para iniciar esta presentación es importante hablar de un poco de historia. La revisoría fiscal nació con el creciente desarrollo comercial y financiero de las empresas en la segunda mitad del siglo XX. Y la labor fue asignada al contador público como función privativa. Inicialmente fue reglamentada por la Ley 73 de 1935. El legislador le asignó esta función al contador público porque el cargo requería de suficientes conocimientos técnicos. Y se creó también para poder evaluar con eficiencia la gestión de la administración y analizar en forma adecuada los controles de las empresas. La revisoría fiscal entonces se definió como un órgano de control permanente que suministra seguridad razonable y que tiene el objeto de velar por los intereses de los asociados, la comunidad y el Estado. También vela por el cumplimiento de las leyes y los acuerdos entre los particulares o entre las partes, y algo muy importante que es dar fe pública con su firma, que hace que se presuma de legal todos los actos respectivos y que se ajustan a los requisitos legales, lo mismo que los estatutarios en caso de las personas jurídicas. El objetivo de la revisoría fiscal es el cumplimiento, que se refiere al cumplimiento de la normatividad del ente y el funcionamiento normal de las operaciones. La protección, que se refiere a los bienes y a los valores de la sociedad y los que tenga en custodia. La regularidad del sistema contable y los sistemas de información utilizados. La eficiencia en el cumplimiento del objeto social del ente económico que se está evaluando. La oportunidad en la entrega de las certificaciones y los informes adecuados. La confianza en los informes suministrados a los organismos encargados del control y de la vigilancia. La actividad del revisor fiscal, que tiene unas características que son la permanencia, que es cubrir las operaciones en las fases de planeación, ejecución y finalización. La independencia, que es cumplir con las responsabilidades que le asigna la ley. La cobertura total de todos los bienes sin reserva alguna que sean objeto de fiscalización, y la función preventiva, que es la vigilancia que debe hacer de carácter preventivo a fin de evitar cualquier irregularidad. El revisor fiscal tiene unas normas legales que están contempladas en el Código de Comercio en el artículo 203 a 217, que establece quiénes deben tener revisor fiscal. La Ley 43 de 1990, que habla de la obligatoriedad de tener revisor fiscal en las sociedades comerciales de cualquier naturaleza. La Ley 222 de 1995, que se refiere a que el revisor fiscal no es responsable por las actuaciones que realicen los administradores, sino que estos deben actuar conforme a la ley. La Ley 79 de 1988, que se refiere a la obligatoriedad de tener revisor fiscal por parte de las cooperativas. La Ley 1314 de 2009, que está reglamentada por el Decreto Nacional 1851 de 2013 y reglamentada por el Decreto Nacional 302 de 2015, y por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad de información financiera y aseguramiento de información aceptada en Colombia. Otra herramienta legal es el Decreto 1851 de 2013, que es aplicable a los administradores de información financiera, que entre los que están los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras.
Decreto 302 de 2015, que es el marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de información, que contiene las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de control de calidad, las normas internacionales de trabajos de revisión, las normas internacionales de trabajo para atestiguar, las normas internacionales de servicios relacionados y el Código de Ética para profesionales de la contaduría. Decreto Reglamentario 2784 de 2012, aplicable a los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1 como emisores de valores, entidades y negocios de interés público y entidades que no estén en los literales anteriores. Otra herramienta del revisor fiscal son las que se refieren a las normas de auditoría, como las NIF, las normas internacionales de información financiera, NIC, normas internacionales de contabilidad, las ISAE, que son las normas internacionales de trabajos de atestiguar, las NITR, normas internacionales de trabajo de revisión, y las NIAS, las normas internacionales de auditoría. Buenas noches, profesora Claudia. Continuando con la exposición de mi compañera Gladys, mi nombre es Eduardo Pinzón Soto, código 630-3743. Continuando con las herramientas de auditoría, voy a exponer la ISAE. ¿Qué son las ISAE? Son normas internacionales de trabajos de atestiguar. Dentro de ellas encontramos la ISAE 3000, que me habla que es una norma general sobre los trabajos de aseguramiento sobre asuntos distintos de auditoría o revisión de información financiera histórica. La ISAE 3400, que es el examen de información financiera prospectiva. Hablemos de otra herramienta que es la NITR, que consiste en trabajos internacionales de trabajo de revisión. Entre ellas las más importantes está la 2400, que es la que hace posible que a un editor declare sí sobre la base de procedimientos que no proporcionan toda la evidencia que se requerirá en una auditoría. Y la NITR 2410, que permite al auditor expresar una conclusión acerca de si, sobre la base de su revisión, ha llegado a su conocimiento algún asunto que le haga creer que la información financiera intermedia no está preparada. Hablemos de las NIAS, normas internacionales de auditoría. Los rangos de las NIAS se clasifican así: de la 200 a la 299 son las responsabilidades, de la 300 a 399 es la planeación, de la 400 a 499 es el control interno, de la 500 a 599 es la evidencia de auditoría, de la 600 a 699 es el uso del trabajo de otros, de la 700 a 799 son las conclusiones y dictamen de auditoría, la 800 a 899 son las áreas especializadas y de la 900 a 999 son los servicios relacionados. Ahora hablemos de las normas internacionales de auditoría, las más importantes. Anteriormente estamos viendo los intervalos, ahorita vamos a ver las más importantes. La NIA 200 habla del objetivo y principios básicos que rigen la auditoría de estados financieros. La 210 habla del compromiso de auditoría. La 300 habla de la planeación de auditoría. La 310 del conocimiento del negocio. 320 habla de la materialidad. La NIA 400 habla de la evaluación de riesgos. La NIA 450 habla de evaluar el efecto de la auditoría de las incorrecciones identificadas. Y la NIA 500 habla de las evidencias de auditoría. Dentro de las herramientas metodológicas podemos hablar de la carta de recomendaciones. Es aquella en la cual se emiten unos informes dirigidos a la administración y, dependiendo de la gravedad del caso, a la junta directiva o asamblea general o junta de socios, indicándole sobre errores y irregularidades que se han presentado en el desarrollo de la auditoría.
Eso puede tener unas implicaciones graves dependiendo del riesgo de la misma. Hablemos de la carta de gerencia. La carta de gerencia son manifestaciones o aserciones de auditoría en donde la administración le informa al revisor fiscal todo lo relacionado con las rubros de los componentes de los estados financieros de los activos, pasivos, patrimonio y estado de resultados, diciéndole todo el conocimiento que tengan ellos de los mismos sin omitir nada, haciéndose responsables de la información que dan. Los diferentes informes dependiendo si son mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, y los dictámenes que se emiten al final del año. Hablando de las diferencias entre revisoría fiscal y auditoría y el auditor, encontramos algunas muy relevantes e importantes. Por ejemplo, la obligatoriedad. En la revisoría fiscal es de carácter obligatorio para ciertas entidades. La obligatoriedad para el auditor es de manera voluntaria. Los objetivos para el revisor fiscal son los que están establecidos en la ley 43 del 90. Para el auditor los objetivos es la evaluación de los estados financieros, contables. Los informes en la revisoría fiscal es dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y los informes en el auditor se entrega una opinión sobre los estados financieros. La responsabilidad en la revisoría fiscal es civil, penal y legal. Para el auditor es civil. El alcance en la revisoría fiscal es integral y el alcance en el auditor es de acuerdo con lo contratado. El nombramiento para el revisor fiscal lo hace el máximo órgano social, o sea, Asamblea General de Accionistas o Junta General de Socios. En el auditor externo lo hace la administración. La información en la revisoría fiscal debe ser integral. En el auditor es la confiabilidad y credibilidad. La responsabilidad en la revisión fiscal es de la persona natural. Y en el auditor son varios profesionales asociados a una persona jurídica colectiva. El ejercicio en la revisión fiscal se hace de forma personal y el auditor es una persona natural o jurídica. Hablando de los dictámenes, tenemos varias clases de dictámenes. Está el limpio o sin salvedades, está con salvedad, está el negativo o opinión adversa y está el de abstención de opinión o de negación de opinión. Hablando del dictamen sin salvedades, podemos decir que ese dictamen, el auditor deberá emitir una opinión limpia sobre los estados financieros tomados en conjunto, únicamente en aquellos casos en donde se haya efectuado un examen de dichos estados financieros de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptados, en este caso con normas de internacionales de información financiera, y dicho estado se debe presentar razonabilidad en la situación financiera y en el resultado de su operación. El siguiente dictamen con salvedades, básicamente es cuando alguna de las siguientes premisas no aplica, por ejemplo, que los procedimientos de auditoría no aplican, es decir, una o varias limitaciones en el alcance. Otro puede ser la no aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, en el caso de ahora son las normas internacionales de información o la normativa internacional, o en la ausencia de uniformidad en la presentación de estados financieros, entre otros. El siguiente que podemos hablar es el dictamen de adverso o negativo, en donde lo principal ahí es que se tiene que evaluar es que la materialidad sea muy alta para poder decir uno que el dictamen y la opinión respectiva del revisor fiscal es negativa. Y hablando de la abstención, decimos que tiene que ser una parte sustancial y significativa sobre la situación financiera y los resultados del ejercicio, por limitación en el alcance del examen. O sea, por ejemplo, no poder auditar los inventarios en una compañía manufacturera. Entonces, tocaría hacer procedimientos alternos. Ahora vamos a hablar sobre las conclusiones, para cerrar el tema. Básicamente, la revisión fiscal es un órgano de control que vela por los intereses de los asociados, la comunidad y el Estado, que tienen apoyo en las normas expedidas por el gobierno nacional o por el desempeño de su función.
La revisoría fiscal da fe que los actos de su evaluación se ajustan a los requisitos legales. Otra, la aplicación de las normas internacionales de información financiera hace que los estados financieros sean preparados conforme a dichas normas y que sean auditados siguiendo las normas internacionales de auditoría y de control de calidad. La cuarta conclusión, con base en las normas aplicables a la actividad de revisor fiscal en Colombia, este tiene responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria por los perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus funciones. La quinta, el dictamen que emita el revisor fiscal debe declarar que la auditoría se realiza de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y que corresponde a la opinión sobre los estados financieros objeto de la auditoría. Y por último, el revisor fiscal apoya su dictamen en los papeles de trabajo que se elaboran durante el desarrollo del mismo y que se constituyen en las pruebas de auditoría realizadas para el desarrollo de su trabajo. Esto es todo, profesora, que tenga feliz noche, muchas gracias.